José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es que ya no llegaba nadie. Es que aquí en mi pueblo está lloviendo y se fue la luz y apenas regresó. Y es lo que estábamos pensando, que tal vez el clima podría afectar la conexión de algunos de ustedes. De hecho, igual temprano que tuvimos el examen, estaba yo preocupado porque la carpeta del examen se cerraba a las 11 de la mañana y eran 10:40 y no regresaba la luz también. Sí, son los desafíos de ahora, ¿verdad? Con el clima y con las conexiones. Pues bien, a ver, vamos a ver qué estábamos viendo la vez pasada. Vimos ya interpolación de Lagrange, donde utilizábamos un polinomio para aproximar alguna función, y la clase pasada hicimos un ejercicio donde utilizamos diferencias divididas para aproximar una función. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el siguiente tema, que vamos a ver, que es el de splines cúbicos, o trazadores también les llaman. Entonces, para esto, pues bueno, tenemos el concepto de aproximación polinomial fragmentaria. Trata de que se divide el intervalo en una serie de subintervalos. Entonces, si tuviéramos un punto por aquí, otro punto por acá, y si queremos aproximar una función que pase por estos puntos, entonces lo que hacemos es, pues a lo mejor decir, bueno, voy a aproximar una función que pase por estos tres puntos, luego voy a aproximar una que pase por estos tres y las voy a pegar de alguna forma. A lo mejor, si una manera muy rudimentaria de hacerlo es, por ejemplo, pues voy a ir aproximando con líneas rectas de punto a punto. Conforme querramos más de la función, a lo mejor no solo, como en este caso, construiríamos una función continua, pero a lo mejor no solamente queremos que la función sea continua, sino que no tenga esos picos. Entonces, para los puntos, pues entonces tratamos de suavizar un poco la función. Entonces, tendríamos que ver qué condiciones debemos de cumplir para que al momento de unir estas funciones, y por ejemplo aquí voy a unir esta función que pasa por estos dos puntos con una función que pasa por estos dos, ¿cómo las tengo que unir para que al momento de pegarlas lo que me resulte sea no solo continuo, sino que también lo pueda yo derivar en este punto, por ejemplo? Entonces, tenemos esta serie de puntos y los queremos unir, como les decía. Entonces podemos dividir y aproximarnos en varios subintervalos. Entonces, a veces queremos que la función, como les decía, sea derivable. Y una de las más comunes aproximaciones de este tipo es la de los splines cúbicos o interpolación de splines cúbicos. Ustedes saben que pues un polinomio cúbico, tenemos un polinomio, pues va a ser algo así como A0 más A1x más A2x al cuadrado más A3x al cubo. Pues un polinomio de estos pues tiene estas cuatro constantes. Y el procedimiento del spline cúbico pues nos va a garantizar que la función por la que vamos a aproximar no solamente va a ser derivable en el intervalo,
sino que también la segunda derivada sea continua. Y algo que hay que comentar es que en la construcción del spline cúbico, pues no se supone que las derivadas de la interpolante coincidan con las de la función que se está aproximando. Porque pues algunas veces ni siquiera vamos a saber cómo es esta función. Y bien, aquí tenemos esta definición de los splines cúbicos. Si tenemos una función f que está definida en un intervalo cerrado a b y tenemos un conjunto de puntos que van desde a igual a x0 hasta xn, que es b, un interpolante de spline cúbico, notado por S, para la función f va a ser una función que va a cumplir con las condiciones siguientes. La primera, S es un polinomio cúbico y lo vamos a denotar por SJ de X en este subintervalo. Dos, los valores del spline cúbico en los puntos XJ van a coincidir con los valores de la función. O sea, el valor del spline cúbico SJ coincide con el valor de la función en XJ. Además, el spline cúbico SJ en XJ más 1 también coincide con el valor de la función en XJ más 1. 3. El valor del spline cúbico SJ más 1 evaluado en XJ más 1 coincide con el valor del spline cúbico SJ en XJ más 1. Y esto esencialmente nos habla de la manera en la que se van pegando estos splines cúbicos para cada segmento. Además, la derivada del spline cúbico J más 1 en XJ más 1 coincide con la derivada de SJ en XJ más 1. Y la segunda derivada tiene un comportamiento similar. Y además se satisface una de las siguientes condiciones de frontera. La primera puede ser que la segunda derivada en x0 sea igual a la segunda derivada en xn y sea igual a 0. O bien puede ser que la segunda derivada coincida con el valor de la derivada de la función en el punto x0 y que en el otro extremo la segunda derivada evaluada en xn coincida con la derivada de la función en xn. En el primer caso, es decir, en este caso decimos que tenemos una frontera natural o libre y en este caso tenemos una frontera sujeta. Entonces tenemos aquí un punto, a ver, aquí un punto XJ, aquí un punto XJ más 1. Entonces, queremos hacer, vamos a poner acá un XJ más 2. Entonces, S dice es un polinomio cúbico. Y en este intervalo, pues aquí está SJ, porque va de XJ a XJ más 1. Déjenme mejorar un poco este dibujo.
Vamos a ponerlo por acá abajo, espero que se vea. Entonces, aquí tenemos XJ, por acá XJ más 1 y XJ más 2. Así que en el primer intervalo, aquí está definido un polinomio SJ. Y en este intervalo tenemos un polinomio SJ más 1. Estos polinomios son polinomios cúbicos. Y a lo mejor este es el valor de la función. Tal vez otro color sea mejor. Vamos a tomar este azul. Se supone que, o la idea es que estos son los valores. Toma la función en estos puntos. Entonces este sería f de xj más 2. Por acá estaría f de xj más 1. Por acá estará f de xj secas. Y entonces se trata de que SJ, dice, es el valor de SJ evaluado en XJ y en XJ más 1 coinciden. Entonces, si graficáramos SJ, quién sabe cómo le hace, pero toma estos valores en los extremos, ¿no? Cuando evaluamos SJ en XJ, este valor coincide con el f de XJ. Y también cuando evaluamos SJ en XJ más 1, coincide con el valor de la función. Así que pasa por esos puntos, que es la condición 2. Vamos a tratar de explicar a qué se refieren estas condiciones. La condición 3 dice que S, J más 1, coincide con el valor de SJ en XJ menos 1, es decir, el siguiente polinomio que va a aproximar la función en este tramo, pues pasa por aquí y lo que nos dice al cumplir esta condición nos dice que están bien empalmados, es decir, coinciden los valores. Ahora, eso es la condición 3. Entonces, con la condición 3 tenemos continuidad. Con la condición 4 estamos pidiendo que la derivada en este punto donde se están empalmando estos polinomios, la derivada coincide. No es de que solamente, porque no es de que pase lo que pasaba hace unos momentos cuando si aproximamos por una línea recta, pues sí, los valores coinciden en este punto, pero una derivada pues va a ser la pendiente de esta recta y la otra derivada va a ser la pendiente de esta otra recta. Por lo tanto, las derivadas no van a coincidir y es algo que queremos, que las derivadas coincidan. Entonces, al hacer coincidir las derivadas, quiere decir que en ese punto de empalme no hay picos.
Y al pedir la condición 5, al pedir la condición 5, ¿qué tenemos? Al pedir la condición 5, pedimos que las segundas derivadas coincidan. Esto va a hacer que la primera derivada también sea suave. Y además, la condición 6, pues ya es una condición adicional que podemos pedir. Pero no sé si esto aclara un poco a qué se refieren todas estas condiciones. Creo que de manera gráfica se puede apreciar un poco pues cuál es la situación. O sea, y por qué se piden esas condiciones, además. Una disculpa si estaba yo dibujando aquí, era para tener a la mano las definiciones. A lo mejor aquí se nota un poco más el dibujo, pero pues ya no tenemos las definiciones a la mano. Pero entonces vamos a pedir todas estas condiciones. Y entonces, pues es como menciona aquí la diapositiva. Entonces, la gráfica va a ser como una varilla larga y flexible. Entonces, como que imagínense que tenemos aquí los puntos. Bueno, yo me lo imagino así. Y tenemos una varilla ahí larga. A lo mejor hace mucho calor y es una varilla como de cera, no sé. Pero que al momento de tocar estos puntos, como que se enfría. Entonces, como que va a ir cayendo sobre los puntos. Y va a ser, por las condiciones que pedimos, pues va a ser suave. ¿Y cómo construimos un spline cúbico que pase por algunos puntos? Entonces, vamos a ver si tenemos. Vamos a poner aquí de manera gráfica los puntos. El 1, 2. El 2, 3. Y el 3, 5. Entonces, como que no va muy pareja la cosa, ¿no? Los primeros dos, a lo mejor no queremos un spline cúbico que pase por esos 3 puntos. A lo mejor no quedó muy bien a escala mi dibujo. Si ustedes hacen uno, espero que les quede mejor que a mí. Entonces, pues tenemos ¿cuántos intervalos? 1, 2 intervalos. Entonces vamos a necesitar un polinomio S1 y un polinomio S2. Para cada uno de estos polinomios, ¿qué vamos a tener? Para cada uno de estos polinomios, vamos a tener
pues que son de la forma A0. Voy a poner un 1 porque es del polinomio 1. A0, 1 más A1, 1, X más A2, 1, X cuadrada más A2, perdón, 3, 1, X al cubo. Y ya, ¿verdad? ¿Y el otro polinomio cómo sería? Pues sería de manera similar, ¿no? De manera similar tendríamos A2, A02 más A12 más A22 más A33 X al cubo. En general, pues eso sería un polinomio de grado 3, ¿no? Tendrían esa forma. Nada más que aquí nos va a convenir escribirlos de la siguiente manera. Como S1 queremos que sea igual a que tome cierto valor, podemos poner que S1 sea igual a este A01, pero en lugar de escribirlo con solamente la X, vamos a poner que, porque lo que queremos es que S1 de X1 sea igual a ¿cuánto? A F de X1, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe valer S de X1, F de X1? Este sería X0, X1, X2, puede ser así. Entonces, ¿cuánto vale la función aquí? ¿Cuánto vale la función en X1?
Ahora vamos a ver. SJ debe ser en el intervalo XJ más 1. Entonces, a lo mejor debí de haber puesto S0. Voy a volverlo a poner porque si no voy a tener ahí un corrimiento. Para que no sea confuso, le vamos a poner mejor entonces S0. Entonces, dice S, si ponemos S0 en el subintervalo X0, X1, y vamos a tener S1 de X en el intervalo X1, X2. Así que en nuestro caso vamos a tener un polinomio S0 de X en el intervalo 1,2 y vamos a tener otro polinomio S1 de X en el intervalo 2,3. Entonces, podemos nombrar a este como el intervalo 0 y el intervalo 1. Y este pues ese era el corrimiento al que me estaba yo refiriendo. Ok, ya que tenemos eso, vamos a poner el polinomio S0. Pues, ¿qué forma va a tener? Pues va a tener, hemos dicho, A0, 0, más A1, 0. Y aquí vamos a ponerle X menos X0. Así que los polinomios que vamos a manejar van a ser de la forma SJ igual a AJ más BJ. Si utilizamos letras diferentes, a lo mejor puede ser más sencillo. X menos XJ más CJ por X menos XJ al cuadrado más DJ por X menos XJ al cubo. Entonces vamos a ocupar mejor letras diferentes para no hacernos bolas con tantos subíndices. Entonces pondríamos aquí A0, B0, C0, X menos X0 al cuadrado más D0 por X menos X0 al cubo. Y pues bueno, por el momento, ese 0 va a ser igual a A0 más B0 por X menos X0 que vale 1 más C0 por X menos 1 al cuadrado más D0 por X menos 1 al cubo.
¿Y luego qué hacemos? Luego, pues por ejemplo, ese 0 evaluado en 1 tiene que coincidir con el valor de la función evaluado en 1. El valor de la función evaluado en 1 es 2. Pero ¿qué pasa cuando sustituimos el 1 en ese 0 de acuerdo a lo que tenemos arriba? Déjenme poner que 2 es igual a f de 1, ¿sí? Que debe ser igual a S0 de 1. Si sustituyo el 1 en ese polinomio, ¿qué me va a quedar? Pues como estaríamos sustituyendo en los lugares donde está la X, aquí nos quedaría 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 0. Así que el único término que sobrevive aquí es 0. Entonces ya con esto tenemos uno de los valores que aparecen aquí en nuestro polinomio, ¿no? Tenemos que A0 debe valer 2. De manera similar, S1 de X sería igual a A1 más B1 X menos X1 más C1 X menos X1 al cuadrado más D1 X menos X1 al cubo. Si evaluamos S1 en 1, pues debe coincidir con el valor de la función en 2. Perdón, si evaluamos S1 en 2, debe coincidir con el valor de la función en 2. Y entonces, el valor de la función en 2 es 3, ¿no? Entonces, este va a ser A1. Así que ya tenemos los términos independientes de los polinomios para S1 y para S0. Y esto fue como resultado de aplicar la primera condición. Recordemos que la primera condición nos decía que SJ de XJ debe ser igual a F de XJ. Es la condición que estamos aplicando aquí. Y así vamos a ir aplicando las demás condiciones. Si aplicamos la condición la aplicamos ahora, aplicamos la siguiente condición, que nos dice que el valor de la función en SJ más 1 en XJ debe ser igual a SJ de XJ más 1. Esto nos diría que S1 en X0 no, aquí me faltó, es J más 1, me faltó un 1 aquí. Aquí me faltó un 1, es X, me estaba lloviendo raro, XJ
más 1. Entonces, S1 en X1 debe coincidir con el valor de S0 en X1. Eso quiere decir que S1, X1 vale, en nuestro caso, vale 2. El S1 evaluado en 2 debe coincidir con S0 evaluado en 2. Pero S1 evaluado en 2, ¿cuánto vale? S1 evaluado en 2, por lo que tenemos arriba, vale 3, ¿no? Y pues también habrá que sustituir el 2 en S0. Entonces, S0 evaluado en 2 va a ser igual a 0, pero ahora ya sabemos que A0 vale 2, más B0 por 2 menos X0, que fue 2 menos 1, más C0 por 2 menos 1 al cuadrado, más D0 por 2 menos 1 al cubo. Y esto debe ser igual a 3, por esto que tenemos aquí. Si hacemos las operaciones que están aquí indicadas, pues aquí 2 menos 1 nos da 1. Así que todos estos los podemos quitar, ¿no? Y así nos va a quedar una ecuación para las incógnitas B0, C0 y D0. Pues la idea es seguir aplicando las condiciones que tenemos para lograr construir el spline cúbico. Entonces, como ven, pues se lleva su tiempo, pero el chiste es ir aplicando las condiciones que definimos acá para ir reduciendo los coeficientes. Poco a poco, conforme vamos aplicando las ecuaciones, vamos a ir obteniendo algunas ecuaciones como la que acabamos de obtener acá abajo. Pero bien, creo que no va a dar tiempo de concluir este ejemplo. No sé qué, lo tendremos que dejar para la próxima clase. La próxima clase seguiremos viendo este tema de splines cúbicos y seguiremos trabajando sobre este ejemplo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Muy bien, pues.